Saludos cordiales a todos los que están conectados en este tercer Congreso Multidisciplinario de la Investigación en Ciencias. Mi nombre es René Astudillo Orellana. El día de hoy vamos a hablar o tratar, mejor dicho, sobre el tema del aprendizaje y la argumentación jurídica como una herramienta propia del litigante, ya en el aspecto de los conocedores del derecho, en la parte de la ciencia jurídica, y en este caso hablaremos de estrategias previas para poder dirigirse al público y en este caso convencer en los estrados judiciales. Ahora bien, sabemos que la piedra angular en este caso es la oralidad, principios rectores donde propiamente convergen para poder determinar justamente una posición. Siempre tendremos una pretensión y una resistencia. Pretensión que las partes podrán determinar para poder explicar, convencer de un hecho fáctico, de una prueba o medio o acción probatoria y posterior a ello a una sentencia. Es decir, la pretensión siempre tendrá la litis o el litigio o el problema trabado, tendrá que ver de una u otra parte, sea defensa o fiscalía, hablando en materia penal. Y habrá un juez a quien tendremos que convencer. De eso se trata justamente la argumentación, que tiene que ver el hecho fáctico y la parte jurídica doctrinaria introducida al convencimiento de un hecho jurídico. Pasaríamos entonces a la explicación como tal. Como habíamos indicado en la argumentación jurídica, más en el ámbito de los abogados, conocedores del derecho, jueces en el sistema judicial, fiscales, investigadores criminales, o de otra manera, puede ser también determinado en ese sentido con el área civil y laboral, es decir, la pretensión de una de las partes. Siempre habrá un accionante y un accionado. Para ello es importante manejar una oralidad. Es importante determinar que en nuestro sistema acusatorio ecuatoriano y en el no acusatorio, es decir, en el civil y otras materias, nuestra Constitución establece en su artículo 168.6 que en todas las materias, en todas las instancias, en todas las etapas y en todos los procesos se regirá por el sistema oral acusatorio mediante los principios de contradicción, justamente aspectos importantes que puedan determinar una u otra pretensión. Tenemos el coger, tenemos también de igual manera el coir, y por ello también tenemos la misma Constitución que determinará propiamente la oralidad, donde se regula con los tiempos necesarios para que en una audiencia o un estrado pueda determinarse de una u otra manera las pretensiones. Principio de inmediación, principio de celeridad, principio de contradicción y de igualdad procesal. Son aquellos principios rectores, procesales y constitucionales donde se determina para que en este caso las reglas del juego o de una audiencia o control de audiencias previamente se determine a una pretensión y luego una resistencia. Todo lo que se habla o lo que se pretende o la pretensión propiamente dicho tendrá que pasar por el filtro de la prueba. Después del filtro de la prueba entenderemos que habrá un convencimiento. El juez tendrá que inclinarse a la parte acusatoria o a la parte de la defensa. En unos casos sería libertad o condena. Para algunos expertos como Vera define que la argumentación jurídica es un proceso discursivo en el cual una persona busca a través del empleo de los argumentos persuadir a un auditorio de lo bien fundado de su tesis. En otras palabras, también Atienza manifiesta que es el arte de expresar ante un público y de igual manera el tema de la gesticulación, del lenguaje corporal y de igual manera, como no, la oralidad y el convencimiento que tengamos para poder llegar a un punto específico. En este caso, la pretensión y la resistencia siempre habrá, no solamente en materia penal. Eso sin cuidado alguno podremos determinar en cualquier circunstancia, inclusive no penal o en cualquier situación que se pueda dar a través de un proceso o litigio. Inclusive también se puede llegar a la mediación, según lo establece algunos doctrinarios y juristas mexicanos, donde establece que también ahora hay una nueva corriente más allá del litigio que es, como Miguel Carbonet lo establece, como es propiamente la mediación o la solución de conflictos. La oralidad y su argumentación siempre tendrán en los procesos judiciales, donde podemos establecer que siempre habrá una elocuencia, que tendrá que ver no solamente la parte de argumentación o de conocimiento del derecho. Dicho sea de paso, podríamos indicar que en estos aspectos
cuando hay un litigio, cuando hay un tema de oralidad, o mejor dicho, una audiencia donde se trata una contradicción, inmediación, concentración, es decir, donde vamos a valorar la prueba, donde vamos a extraer la prueba, donde vamos a excluir la prueba, no solamente tenemos que ver de un hecho práctico la prueba, sino también tenemos que basarnos en ciencias auxiliares, como es la doctrina, la jurisprudencia, para poder terminar y conseguir una pretensión que tiene que estar siempre, ¿no?, ahondada de la prueba y por excelencia tiene que tener la razón y lógica jurídica. Hay reglas importantísimas de la argumentación jurídica. Podría decir, y lo he clasificado desde mi punto de vista, haciendo un análisis exegético de la normativa y la doctrina. Primero, la exigencia vinculante para los abogados en el ejercicio de argumentación. Es decir, abogado que no maneja la oralidad previamente no va a tener éxito en sus pretensiones. En todas las materias, en todas las instancias, los abogados tendrán que tener por excelencia, no una opción, sino una obligación de manejar la oralidad, con la contradicción y los otros aspectos procesales que he indicado. 2. El ordenamiento jurídico entre la sinergia de un hecho práctico y literatura jurídica es un arte que no todos los abogados, ni jueces, ni fiscales dominan. Es decir, que ante este aspecto es importante que tiene que haber un análisis, una profundidad al respecto de conocimiento y una sinergia entre la ley y el hecho práctico para poder llegar y valorar o introducir esa acción probatoria. Y como tercer punto y último, sujetos procesales. Todos tienen igualdad de derechos, como vimos hace un momento en la lámina anterior, es decir, igualdad de derechos dentro de un proceso legal. Lo que se establece en doctrina muy antigua del siglo pasado, un justo y debido proceso o juicio previo. Para ello es importante que los sujetos procesales tengan una actividad de exigencia en la ley probatoria y en la argumentación. Es decir, tiene que tener una coherencia entre el hecho fáctico, que es la pretensión, entre la prueba, que es justamente lo que vamos a demostrar, y lo que es el análisis final, como es la parte principal y prioritaria, que es el convencimiento. Es decir, la pretensión y resistencia siempre estará por el principio de contradicción, pero ganará el que mejor argumentos tenga, el que maneje la ley, pero por sobre todo el que pruebe y tenga la razón. En estos casos quisiera yo, a manera personal, concluir con este estudio científico, el cual la oralidad garantiza en los procesos penales la administración de justicia y la equidad entre los sujetos procesales. Es decir, es una herramienta prioritaria y no es una opción, sino una obligación del litigante de saberlo utilizar. En los procesos penales, quienes saldrán victoriosos con sus resultados o sus conveniencias, en este caso, sus pretensiones serán los que mejor puedan probar y los que tengan aspectos introductorios de prueba, de acción, de valoración y, obviamente, de convencimiento ante un juez. Es lo que les podría decir, no sin antes dejar con una reflexión que dentro del sistema oral acusatorio la prueba es la piedra angular inexorable de la verdad, de lo demás es una presunción. Les agradezco.